Así que les doy la más cordial bienvenida eh, a esta nueva lectura de martes y bienvenidos a todos los que están aquí en vivo y los que nos van a escuchar después. Eh, Vamos a continuar con la lectura de el capítulo 7 que se llama Los regalos del reino. Y hoy nos toca continuar con la parte número 4. Yo lo único que quiero recalcar aquí, que esta lectura la vayamos haciendo comprendiendo, porque yo no lo comprendí al principio, por eso se los quiero decir, porque aclara mucho la situación, de que el reino no es un lugar. Ya nos dijo Jesús muchas veces, el reino eres tú. Así que los regalos del reino son nuestros regalos. Así que tengámoslo eso presente mientras estamos leyendo, porque no es que esté hablando de algo ajeno a nosotros, está hablando de nosotros, ¿ya? Entonces, yo estoy en la página 130 para los que tengan el libro y vamos a comenzar a leer la parte 4, que se llama La curación como reconocimiento de la verdad. Y aquí lo vamos a unir porque en la lectura pasada nos hicieron esa pregunta, ¿verdad? Del tema de la enfermedad, porque habló de la enfermedad en la última parte. Y aquí yo creo que va a salir harto tema respecto a eso. Así que vamos con esta parte 4, la curación como reconocimiento de la verdad. Y dice así, la verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla a favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios, porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado, es el resultado de estas, en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado le es desconocido a Él y por lo tanto no existe. Pero aquellos que duermen no son conscientes. Puesto que no son conscientes, no saben nada. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es este un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta.
El ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprende nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Esto se debe a que se canalizan en una sola dirección o de la misma manera. En última instancia, pues todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tiene en común en vez de sus diferencias. Todas las capacidades deben entregársele, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar, porque únicamente te conoce en tu plenitud. Al curar, aprendes lo que es la plenitud. Y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que el olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo, y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarte en modo alguno ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar. El Espíritu Santo de unificar y sanar. Curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa. No es un regalo. No es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simplemente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Al reconocerlo, no sabes lo que eres. Curar por consiguiente. Voy a leer de nuevo. Dice, al no reconocerlo, no sabes lo que eres. Curar por consiguiente es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que las leyes no signifiquen nada para ti. Aún así,
las leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente. Y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es todo, de todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no recordar la existencia de éste en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación. El amor llega libremente a toda la filiación, al ser lo que la filiación es. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo que te capacita para recordar lo que sí eres. Así termina esta parte 4, titulada La curación como reconocimiento de la verdad. Así que dice que la curación, yo entiendo que las sanaciones de la mente y la curación es del cuerpo, ¿ya? Es como ese el orden, ¿cuál es la diferencia entre sanación y curación? Entonces, cuando conocemos a personas que han curado de manera espontánea alguna enfermedad que aparentemente era incurable, lo que ha sucedido es que esa persona ha recordado la verdad y se ha sanado, se ha curado a sí mismo. No hay algo externo que te cure a ti. Tú te curas a ti mismo, te sanas y te curas a ti mismo. Eh, Eso hay que tenerlo en cuenta. Si hay alguien que ayuda, es solamente un intermediario entre que ha ayudado a que esa persona recuerde la verdad, recuerde quién es. Eso hace toda la diferencia. Entonces, vamos a la parte número 5. La parte número 5 se titula La curación y la inmutabilidad de la mente. Y dice así: el cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que se requiere aclaración. El sanador que no se ha curado, obviamente, no entiende su propia vocación. Solo las mentes pueden comunicarse. Esto, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear, solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear, y por ende que no tiene necesidad de la mente. El ego, por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo a lo que no crees.
Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia. Pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. La curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia ve siempre algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure, siempre por mediación suya los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que sólo la consistencia está libre de conflicto. Y sólo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando su inconsistencia. Está por lo tanto en conflicto y eso es lo que está enseñando. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo, parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es, por lo tanto, un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. El miedo no produce alegría, la curación sí. El miedo siempre hace excepciones, la curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real.
Se puede contar con la curación porque le inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa conciencia, porque el entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir su ser contigo. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero Él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo si puedes aprender que tu mente es inmutable, solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable. Al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella, así es como percibes al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano, tal como piense que él puede cambiar la suya o de otro modo, no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. Desde la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o a un ídolo al que tal vez veneres por miedo, por el que nunca, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar
porque te puedes identificar con lo que entiendes y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto, porque no entiende lo que fabrica, ni lo que aprecia, ni lo aprecia, ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la excepción que se produce en el reino mediante tus creaciones. Voy a leer de nuevo porque leí una palabra mal. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión, porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Y sin embargo lo hago. Quiero compartir mi mente contigo, porque somos de una misma mente, y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo, porque abarca a todas las cosas dentro de ti. Bendito seas tú que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos. Y a medida que que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos y al llevarlo a tu conciencia, para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo
pensamiento. Así termina esta parte número 5, que nos habló tan claramente de la curación y la inmutabilidad de la mente. Y nos habló de los sanadores, ¿verdad? Yo estoy sin palabras ahora. Estoy impactada de lo que acabo de leer. Y recordar que la mente es lo único que enferma, chiquilla. Lo único. El cuerpo solo es un instrumento que refleja una anomalía en algún pensamiento. Es el reflejo de que nos hemos olvidado de quiénes somos, ¿ya? De que no conocemos nuestra verdad. No es otra cosa. Parece simple, ¿verdad? Pero creernos ese cuento, creernos quiénes somos, creo que ha sido y está siendo, ¿no? El viaje más difícil que nos ha tocado vivir en esta encarnación. Así que usemos ese olvido que tenemos ahí, como dice Jesús, a nuestro favor. ¿Y cómo usarlo a nuestro favor? Que sea un instrumento para recordar. ¿Ya? Vamos a leer la parte 6, que yo creo que es la última que vamos a alcanzar a leer, porque es bastante larga, pero la vamos a leer igual. Y nos dice, se titula La vigilancia, de la vigilancia a la paz. Recordemos que en alguno de los capítulos anteriores y en una de sus partes nos encargó Jesús ser vigilantes de nuestra mente y de nuestros pensamientos, porque solo así nos vamos a poder hacer conscientes y cambiar ese pensamiento, dejarlo ir, eh, no identificarnos con nuestros pensamientos, que yo creo que el 90% vienen del ego, todavía no. Entonces, eh, vamos a ver qué nos dice de la vigilancia a la paz. Aunque solo puedes amar a la afiliación como una sola, la puedes percibir como fragmentada. Mas es imposible ver algo en alguna parte de ella y no atribuírselo a toda ella. Por eso es por lo que los ataques no son nunca parciales y por lo tanto, y por lo que hay que renunciar a ellos completamente. Si no se renuncia a ellos completamente, no se renuncia a ellos en absoluto. El miedo y el amor fabrican o crean, dependiendo de si es el ego o el Espíritu Santo el que los engendra o inspira. Pero en cualquier caso, retornan a la mente del pensador y efectúan la totalidad de su percepción. Y afectan, perdón, la totalidad de su percepción. Eso incluye el concepto que tiene de Dios y de sus creaciones y de sí mismo. Dicho pensador no apreciará ni a unos ni a otros si los contempla con miedo, pero los apreciará a todos si los contempla con amor. La mente que acepta el ataque es incapaz de amar. Ello se debe a que cree que puede destruir el amor, y lo cual quiere decir, por lo tanto, que no comprende lo que éste es. Si no comprende lo que es el amor, no puede percibir a sí misma, no puede percibir a sí misma como amorosa. Esto hace que pierda su conciencia de ser, da lugar a sentimientos de irrealidad y lo que resulta de ello es como una confusión total. Su pensamiento ha dado lugar
ha dado lugar a esto debido a su poder, pero puede también salvarte de ello porque su poder no lo creaste tú. Tu capacidad de dirigir tu pensamiento de acuerdo con lo que elijas es parte de ese poder. Si no crees que puedes dirigirlo, es que has negado que tu pensamiento tenga poder y por lo tanto has hecho que sea importante en tu pensamiento. El ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme, mas dicho ingenio emana del mismo poder de la mente que el ego niega. Esto quiere decir que el ego ataca lo que lo sustenta, lo cual no puede sino producir gran ansiedad. Por eso es por lo que el ego jamás reconoce lo que está haciendo. Es perfectamente lógico, pero a todas luces demente. Pues para subsistir, el ego se nutre de la única fuente que es totalmente adversa a su existencia. Temeroso de percibir el poder de esa fuente, se ve forzado a menospreciarla, la cual amenaza su propia existencia, produciendo un estado que le resulta intolerable. Persiguiendo de manera lógica, aunque todavía demente, el ego resuelve este dilema completamente descabellado de un modo igualmente descabellado. Deja de percibir que su existencia esté amenazada, proyectando la amenaza sobre ti y percibiendo a tu ser como inexistente. Esto asegura su continuidad si te pones de su parte, garantizando así lo que no puedas conocer, tu seguridad. El ego no puede permitirse saber nada. El conocimiento es total y el ego no cree en las totalidades. Es este descreimiento. En este descreimiento estriba su origen. Y aunque el ego no te quiere, le es fiel a sus propios antecedentes y engendra lo que fue engendrado. La mente siempre se reproduce tal como fue producida. El ego, que es un producto del miedo, reproduce miedo. Le es leal a éste, y esa lealtad le hace traicionar al amor que tú eres amor, porque tú eres amor. El amor es tu poder, que el ego tiene que negar. Tiene que negar también todo lo que este poder te confiere, porque te lo confiere todo. Nadie que lo tenga, nadie que lo tenga todo, desea al ego. Su propio hacedor, pues no lo quiere. Por lo tanto, si la mente que lo fabricó se reconociese a sí misma, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. Y si esa mente reconociese a cualquier parte de la afiliación, se conocería a sí misma. El ego, por consiguiente, se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento, a toda percepción sana, así como a todo conocimiento. Percibe la amenaza en todo ello, representada como una amenaza total, porque sospecha que todos los compromisos que la mente contrae son totales, forzando, por lo tanto, a separarse de ti. Está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa, pero no hay nada más. La mente, no obstante, puede tejer ilusiones y si lo hace, creerá en ellas, porque creyendo en ellas fue como las tejió. El Espíritu Santo desvanece las ilusiones sin atacarlas.
ya que no puede percibirlas en absoluto. Por consiguiente, no existen para él. Resuelve el aparente conflicto que éstas engendran, percibiendo cualquier conflicto como algo sin sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, y el conflicto no tiene sentido. El Espíritu Santo no quiere que entiendas el conflicto, quiere no obstante que te des cuenta de que, puesto que el conflicto no tiene sentido, no es comprensible. Como ya dije anteriormente, el entendimiento suscita aprecio y el aprecio suscita amor. El amor es lo único que se puede entender, ya que solo el amor es real y por lo tanto solo el amor tiene sentido. Si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta excepto a favor de Dios y de su reino. La única razón por la que te puede resultar difícil aceptar esto es porque tal vez aún creas que hay algo más. Las creencias no requieren vigilancia a menos que estén en conflicto. Si lo están, es que hay elementos conflictivos en ellas que que han desencadenado un estado de guerra, haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta. Cuando se está en paz, no es necesario estar alerta. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas, y el Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no hubieses creído en lo falso. Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. Cuando crees en lo que Dios no conoce, tu pensamiento parece contradecir el suyo, y esto hace que parezca que lo estás atacando. He señalado repetidamente que el ego cree que puede atacar a Dios y trata de convencerte de que eso es lo que tú has hecho. Si la mente no puede atacar, el ego, con perfecta lógica, arriba a la conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo. Al negarse a verte tal como eres, puede verse a sí mismo como él quiere ser. Consciente de sus debilidades, el ego quiere que le seas leal, pero no como realmente eres. Desea, por lo tanto, involucrar a tu mente en su propio sistema ilusorio, ya que de otra manera la luz de tu entendimiento lo desvanecería. No quiere tener nada que ver con la verdad porque él en sí no es verdad. Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Tu compromiso con cualquiera de esas dos posibilidades tiene que ser total. La verdad y lo falso no pueden coexistir en tu mente sin dividirla. Si no pueden coexistir en paz, y si no pueden coexistir en paz, y si lo que quieres es estar en paz, tienes que abandonar por completo y para siempre la idea de conflicto. Esto requiere que te mantengas alerta mientras no te des cuenta de lo que es verdad. Mientras siga creyendo que dos sistemas de pensamiento completamente contradictorios pueden compartir la verdad, es obvio que tienes que mantenerte alerta. Tu mente está dividiendo su lealtad entre dos reinos y tú no te has comprometido completamente con ninguno de ellos. Tu identificación con el reino de Dios es incuestionable y solo tú pones en duda este hecho cuando piensas irracionalmente. Lo que tú eres
no lo establece tu percepción, ni se ve afectada en modo alguno por ella. Menos mal. Cualquier problema de identificación, independientemente del nivel en que se perciba, no es un problema que tenga que ver con los hechos reales. Es un problema que procede de una falta de entendimiento, puesto que su sola presencia implica que albergas creencias de que es a ti a quien le corresponde decidir lo que eres. El ego cree esto ciegamente al estar completamente comprometido a ello. Pero no es verdad. El ego, por lo tanto, está completamente comprometido a lo falso. Y lo que percibe es lo opuesto a lo que percibe el Espíritu Santo, así como al conocimiento de Dios. Puesto que tu ser es el conocimiento de Dios, la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti es la única que tiene significado. Cualquier creencia que aceptes aparte de esta acallará la voz de Dios en ti y te ocultará a Dios. No podrás conocer al Creador a menos que percibas su creación tal como es, ya que Dios y su creación no están separados. La unidad que existe entre el Creador y la creación constituye tu plenitud, tu cordura y tu poder ilimitado. Este poder ilimitado es el regalo que Dios te hace porque eso es lo que eres. Si separas tu mente de dicho poder, no podrás sino percibir la fuerza más grande del universo como si fuese débil, ya que no creerás formar parte de ella. Cuando percibes a la creación como que tú no formas parte de ella, la consideras débil. Y a los que se consideran a sí mismos débiles, no pueden sino atacar. Mas el ataque tiene que ser ciego porque no hay nada que atacar. Por lo tanto, inventan imágenes, las perciben como despreciables y luego las atacan por falta de valor. Esto es lo que el mundo del ego es. Nada. No tiene sentido. No existe. No trates de entenderlo porque si tratas de entenderlo es que crees que se puede entender y por lo tanto que se puede apreciar y amar. Eso justificaría su existencia, la cual es injustificable. Tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Eso no sería más que un intento de mente. Si permites que la locura se adentre en tu mente, es que has juzgado que la cordura no es algo eternamente deseable. Si deseas otra cosa, fabricarás otra cosa. Pero al ser otra cosa, atacará tu sistema de pensamiento y dividirá tu realidad. En ese estado de división no te será posible crear y tendrás que mantenerte alerta contra dicho estado porque lo único que se puede extender es la paz. Tu mente dividida está obstruyendo la extensión del reino y en la extensión de éste reside tu felicidad. Si no extiendes el reino, es que no estás pensando con tu creador ni creando como él creó. Ante esta deprimente situación, el Espíritu Santo te recuerda dulcemente que estás triste porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios y por lo tanto te estás privando a ti mismo de felicidad. Esto
no es algo que Dios haya decidido, sino que fuiste tú quien lo decidió así. Si tu mente pudiese estar en desacuerdo con la de Dios, lo que tu voluntad dispusiese no tendría sentido. Sin embargo, puesto que la voluntad de Dios es inalterable, no es posible ningún conflicto de voluntades. Esta es la enseñanza perfectamente congruente del Espíritu Santo. La creación, no la separación, es tu voluntad, porque es también la voluntad de Dios. Y nada que se oponga a ella tiene sentido en absoluto. Al ser una obra perfecta, la filiación solo puede obrar con perfección, extendiendo la dicha en la que fue creada e identificándose con su creador y sus creaciones, sabiendo que son uno y lo mismo. Y así termina esta parte 6 de la vigilancia a la paz, que creo que es una de las partes donde más destroza al ego, ¿no? Más lo deja en evidencia, donde muestra todas sus artimañas y lo que dice, pues su inconsistencia, su demencia. Y no nos olvidemos que el ego lo creamos nosotros. Así que nos está hablando, cuando habla del ego, nos habla a nosotros que pensamos a través de él. Y nos muestra que todo lo que estamos percibiendo como un conflicto es porque nos hemos olvidado de quiénes somos y que somos todos uno y lo mismo. Nos hemos creído la historia, ¿no? Las historias de terror que nos cuenta minuto a minuto. El noticiero del ego, le digo yo. El noticiero. Así que nos quedan unos minutitos si quieren preguntar, comentar, escribir lo que deseen. Yo estoy impactada con esta lectura de hoy. Realmente fue como una réplica del primer terremoto que tuve cuando leí este libro. Esto fue una réplica. Así que si alguien quiere comentar, preguntar lo que quieran, ¿ya? Siéntanse libres. Ahí la Fran nos mandó un corazoncito. Pablito, abra su micrófono, mi querido. Eso, gracias, Clau. Primero que todo, muy lindo, muy, muy lindo este capítulo. ¿Me escuchas bien? Escucho perfecto. Súper. Mira, hay una parte dentro de los primeros minutos que estabas leyendo que decía que solamente uno personalmente es capaz de sanar, como uno no puede sanar al otro. Y como terapeuta, coach, también me hace como ese clic, como ayudar al otro a recordar para que pueda sanar, pero tú no estás sanando al otro. Es eso así, y comparto también una historia muy pequeñita de un Vale. amigo que estuvo a punto de morirse en la primera ola de COVID en Chile, y se hizo una campaña maravillosa de la antigua comunidad que participaba, que era católica, y estuvieron conectados como más de una semana, como casi como la Teletón por él a través de Zoom. Fue súper lindo y rezando por él. Y él estaba inconsciente, estaba en la UCI conectado a las máquinas y milagrosamente dijeron que sobrevivió. Luego han pasado ya años y estaba él hablando y decía que él no hizo nada, que fueron al final la comunidad de los amigos que rezaron por él y lo sanaron. Ahí me quedo con eso de, ¿habrá sido la comunidad, habrá sido él, su espíritu inconsciente, al final de la sanación? Nosotros también somos parte al final con las intenciones. Eso, Claudita, Gracias mi pregunta. por eso, por compartir con un ejemplo. Siempre es bonito, ¿no? Cuando Ujú. tu amigo dice que él no hizo nada, es porque su ego todavía está ahí, ¿no? No reconoce su poder.
el hecho de que nos unamos en... Hay un dicho que por ahí dice, nadie puede rezar por ti, pero no en el sentido de que ya yo no rezo por nadie más. Lo que te dice aquí el libro y el curso de milagros, y es eso lo que se reflejó en este caso que nos planteas, Pablito, y lo que tú dices como coaches, sanadores, que en el fondo es eso, ¿no? Lo único que podemos hacer y lo que tenemos que hacer es ver al otro sin su ego, tal y como es, recordar la mente que es, la luz que es. Que si está viviendo una enfermedad, que si hubo algo externo que se apodere. De hecho, esos eventos son para poder recordarte quién eres. A veces esos eventos de enfermedad catastrófica y esa gente que entra en inconsciencia, claramente ahí la que toma la decisión finalmente de si se queda o se va es nuestra alma, ¿ya? Viendo todo el escenario y si hay posibilidad de seguir evolucionando desde el ego que ha creado el otro, ¿ya? Porque a veces el ego definitivamente no nos va a permitir hacer evolución y muchas veces el alma decide desencarnar para poder volver a empezar. Y eso es lo que ocurre. Así que tu amigo lo que tuvo es una decisión del alma a raíz de que a través de ustedes unirse en favor de él, de recordar quién era, hicieron un cambio en su mente. ¿Ya? Pero porque su mente y su alma lo permitió, lo recibió, vio que había una posibilidad de tomar de nuevo el camino y de que él pudiese recordar quién era. Porque ese es el único objetivo aquí, recordar quiénes somos, que somos una mente divina, poderosa y que estamos unidos a Dios, que es algo que nos quitaron en algún momento, ¿no? Que nos enseñaron que no era así, que teníamos que ganarnos el cielo, que teníamos que agradecer a Dios. Hay una parte aquí que dice que Dios no necesita tu agradecimiento. Y a mí eso me da mucha risa porque en el fondo es como, rézale a Dios y pídele y agradecele y haz sacrificios por Él. Él no necesita nada de eso. Él está tan pleno y perfecto, nos ve tan perfectos también, que no entiende eso, no lo entiende. No es parte de su Eso es parte de nuestros egos. Entonces, como coaches o como terapeutas, respondiendo en la primera parte de tu pregunta, nuestro único rol es primero recordarnos a nosotros para que de ahí yo lo pueda ver a él tal y como es, ¿ya? Como un ser luminoso, un Cristo, ¿no? Y no una persona a la que haya que salvar. Cuando alguien acude a nosotros, nuestra única función, y de hecho yo te invito ahí, Pablito, si lo deseas, porque el libro, aparte de este texto y aparte de las lecciones, tiene dos partes al final que son cortas con respecto al libro completo, que habla de los maestros de Dios y después habla de la psicoterapia y le habla a los psicoterapeutas. Y es impresionante. Y ahí te aclara un poco la película, de quién eres tú respecto a un otro aparente, que en el fondo eres tú recordándote a ti mismo para que el otro se recuerde a sí mismo. Nada más que eso. ¡Wow! Yo te Gracias, recomiendo que Clau. lo leas. Sí, Eh, sí, es muy clarificador, es muy abridor, es como muy, porque el sentirnos, esa es la arrogancia máxima del ego, el sentir que puede curar, salvar, cambiar a alguien. Eso no lo podemos hacer y no vinimos a eso tampoco. Esa es la arrogancia máxima del ego. Por eso quiere vanagloriarse, que le agradezcan, que le reconozcan. Y él no agradece nada. claro. Solo recordadores. Somos todos recordadores unos con otros. Yo por eso estoy haciendo Sí, esta lectura también, que a mí me ayudó a recordar quién era, si bien a ratos mi ego también me supera. Pero eso de la vigilancia, para mí ya es algo como respirar, ¿saben? Es increíble.
Y realmente se pasa de la vigilancia a la paz. Yo lo puedo dar fe de eso. Doy fe de eso. Que no quiere decir que no vivamos momentos de dolor o dificultad, que los vamos a vivir, pero la paz se asoma muy prontamente y no nos quedamos en esa percepción. Yo ahora sé ver lo, la enseñanza que hay detrás de cada situación y se me hace muy natural. Hay situaciones en que no tan natural, pero al menos tengo la conciencia de que, como dice Jesús, yo siempre le pido, permíteme ver esto de otra forma. Cuando estoy viendo puro conflicto, yo al tiro, permíteme ver esto de otra forma. Y me salgo de mi ego, o sea, lo dejo que parlanchiné todo el rato, pero ya no lo escucho, no me creo su historia. Entonces, les invito a hacer esas prácticas diarias cada vez que tengo un conflicto. Es que es la oportunidad para practicar. Es como yo, por favor, después decía, mándenme algo terrible para que pueda practicar esto. No terrible de cosas, pero sí situaciones que me permitan que mi mente se vaya, eh, yo le digo, eh, uniendo, porque estaba dividida. Pues claro, todavía está dividida, pero cada vez menos. Cada vez menos esa división es una porción más pequeñita la que tiene el ego. Antes tenía toda la torta. Así que eso, mis queridos, queridas. No sé si alguien más quiere preguntar algo o comentar cómo les ha ido con todo esto. Así que la Isa nos manda muchos saludos. Dice, no estoy en sala en este momento. No estoy en este momento, pero ya, perfecto, no te preocupes. El tema de las cámaras, chicos, no se preocupen. Eso no tiene sentido. Yo lo siento, los veo. Si lo único que se comunica son nuestras mentes, no nuestros cuerpos. Yo cuando aprendí que no éramos un cuerpo, la verdad que sí, nuestra voz, nuestro temple refleja lo que hay adentro, pero yo lo siento en el corazón, pero muy profundo. Así que les agradezco a los que están aquí, los que nos van a escuchar después. Y si nadie más quiere hacer un comentario, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo martes. Besos y abrazos a todos. Gracias, Les Clau. amo profundamente. Muchas Gracias, gracias, saludos a besitos. todos. Buen Chao, día a chao. todos. Chao. Chao, Chao, gracias. chao.